Hola a todos, buenos días. Hoy voy a explicar un ejercicio sobre circunferencias tangentes exteriores a otras dos y circunferencias tangentes interiores a otras dos. Vale, vamos a comenzar, que lo primero que hay que hacer es que nos dan los radios de la tangente exterior y de la circunferencia tangente interior. Vale, vamos a comenzar cogiendo esta distancia, que serían 2,85, ¿sí? Y sabemos que el radio de esta circunferencia vale 2 centímetros y el de esta 3 centímetros. Y lo que hay que hacer cuando es una circunferencia tangente exterior es sumar los dos radios. ¿Vale? Lo colocamos aquí y le sumamos 2 centímetros. Entonces quedaría como 4,85. Vale. Dibujamos la circunferencia, no hace falta que sea completa. Lo movemos a esta. Y estas son 3 centímetros, así que serían 5,85. ¿Vale? ¿Y dónde cortan? Serían los centros de las circunferencias tangentes exteriores. ¿Vale? Ahora vamos a conseguir los puntos de tangencia, que sería uniendo estos centros con los otros. ¿Vale? Ya tenemos los puntos de tangencia. Vamos a nombrar todas las cosas. ¿Vale? Punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia y otro más. Y los centros también. Centro y otro centro. Vale, y lo único que hay que hacer ahora es ajustar nuestro compás a 2,85 otra vez y desplazarlo al centro. Y veremos que ya lo tenemos solucionado. Lo colocamos bien. Ahí. Perfecto. Y ahora simplemente vamos a hacer las circunferencias tangentes interiores. Estas son exteriores porque son fuera de la circunferencia. ¿Veis? Tocan fuera. Y en el caso de las interiores es porque sería una circunferencia en que la tangente está dentro de esa. Vamos a hacer las circunferencias tangente interior. Vale, lo que hay que hacer es coger el radio de esta, por ejemplo, que son 3 centímetros, y restárselo al de la circunferencia que queremos hacer. Vamos a ajustarlo. Bueno, primero lo movemos aquí. Ahí. Y lo ajustamos a 3 centímetros para restárselo. Lo colocamos aquí ya. Dibujamos un poquito. Ahí, lo marcamos. Y ahora cogemos el de este y se lo restamos. Centímetros. Vale. Ahora lo movemos aquí para coger las distancias. La ajustamos. Cogemos esta, que sería la de el grande. Y dibujamos otra vez. Y cogemos la del otro. Ajustamos un momento para poder verlo bien. Vale. Ajustamos. Perfecto. Vamos a ponerlo perfectamente aquí. Ahí. Okay. Y este sería el de la pequeñita. ¿Vale?
cruzamos y donde se cruzan serían los centros. Vamos a sacar las tangentes ahora. Desde el centro hasta el contrario. Aquí estaría el punto de tangencia. Centro está al contrario. Ahí. Colocamos bien. Y ahí. Y el último por aquí. Perfecto. Ahora ya tenemos todo. Vamos a nombrarlo otra vez. Los puntos de tangencia. Y hacemos las circunferencias tangentes interiores. Lo movemos, ajustamos un momento, rotamos y cogemos todo el radio. Simplemente poniéndolo en este centro. En este caso nos pasamos un poco, pero es aquí. Bueno, vamos a volver a medirlo bien, a ver si nos hemos pasado mucho. Sí, ¿veis? Hay que ajustarlo bien. Ahí. Y ahora tiene que estar perfecto. ¿Veis? Ahí. Ya dibujamos. Aquí tenemos una de las soluciones. Vamos a coger el otro centro y sacamos la otra solución. Dibujamos y ya está. Bueno, ya se ha acabado la explicación de hoy.